Hola, buenos días. Vamos a empezar con nuestra primera sesión. Denme un segundo para confirmar que ya se les vea la pantalla. Listo. Bueno, pues primero que nada quiero darles la bienvenida a su primer sesión, a esta materia de Ciencias Sociales 3. Ya nos habíamos visto con Ciencias Sociales 2 y bueno, pues vamos a pasar a esta segunda parte. En esta sesión vamos a revisar un poquito bueno, nos vamos a presentar primero y vamos a revisar también el calendario de las actividades y de las sesiones que vamos a ir teniendo a lo largo de este mes y cachito que va a durar la materia. También vamos a ver un poquito de los objetivos que tenemos con la materia, con cada una de los temas que vamos a ir revisando a lo largo de la materia y los entregables de estas actividades. Y bueno, también vamos a tener un espacio para dudas, para algunas preguntas que a ustedes les vayan surgiendo. Aunque tenemos este espacio al final, si a lo largo de la sesión va surgiendo alguna duda, tienen algún comentario, pueden abrir su micrófono sin ningún problema y hacer su comentario. Entonces, pues ahora sí, vamos arrancando. Me voy a presentar con ustedes. Seguramente muchos ya me conocen, como les digo, por las sesiones anteriores de Ciencias Sociales 2, pero bueno, igual me presento con ustedes. Yo soy Priscila Jacqueline Páez Martínez, me pueden decir Pris. Soy licenciada en Trabajo Social. En el centro comunitario, pues soy asesora educativa aquí en el aeropuerto de Guadalajara. Y dentro del bachillerato, pues soy la asesora o la maestra de las materias de ciencias sociales y de humanidades. Entonces, pues como les digo, seguramente ya nos hemos visto en alguna otra sesión. Bien, entonces aquí tenemos el calendario de actividades de esta materia. La materia va a tener un total de 6 semanas de duración y al final vamos a tener una extensión de 2 semanas de prórroga. ¿Ok? Todas nuestras sesiones síncronas van a ser los miércoles a las 10 de la mañana, hora centro del país, hora Guadalajara. Y bueno, en la primera semana, que es la sesión del día de hoy, vamos a revisar la progresión número 1 y la número 2. La siguiente semana, que va a ser del 8 al 14 de junio, vamos a revisar la progresión 3 y 4, ¿va? En nuestra tercera semana, que es del 15 al 21 de junio, vamos a estar revisando la progresión 5 y 6. En la semana 4, que va a ser del 22 al 28 de junio, vamos a revisar la progresión 7 y 8. La semana número 5 va a ser del 29 de junio al 5 de julio y aquí vamos a estar revisando la progresión 9 y 10. Y por último, nuestra última semana, del 6 al 12 de julio, tenemos la revisión de la progresión 11 y 12. Me confundí y les dije que al final íbamos a tener 2 semanas de, de prórroga o de extensión, pero no, solo va a ser una semana que va a ser del 13 al 19 de julio. Y esta semana como extra, digamos, es para quienes no hayan terminado las actividades o no hayan subido todos sus trabajos en tiempo y forma, para que no se vayan a examen de recuperación o para que no se vayan a extraordinario. Les voy a dar esta semana como de colchón. ¿Para qué? Para que puedan mandar sus actividades, ¿va? ¿Qué pasa si yo me espero y mando todas mis actividades hasta el final en esta semana de prórroga? Pues que la calificación máxima que van a poder obtener en esta semana, que ya está fuera de las 6 que son en tiempo y forma, pues solo van a tener 7 como máximo de calificación, ¿ok? Entonces, pues de preferencia sí hay que ir haciendo las actividades en tiempo. Una recomendación o un tip que yo siempre les hago es que vayan haciendo las actividades por semana de progresión. Por ejemplo, esta que es la semana número 1, pues hacemos la actividad de la progresión 1 y 2. Próxima semana tenemos la progresión 3 y 4, ok, pues hago la actividad de la 3 y 4. Y así irnos semana con semana con las actividades. No se nos hace pesado, vamos a tiempo con las actividades y así no nos quedamos con esta semana de colchón que solo podríamos sacar 7 como máximo, ¿no? O podrían ir también adelantando
actividades, pero pues la recomendación es esta, que no se esperen a la semana de recuperación. Muy bien. Entonces, ahora sí, ya viendo el calendario de actividades, de cómo vamos a trabajar y cuánto va a durar la materia, pues vamos entrando con nuestra progresión número 1, que en esta vamos a hablar un poquito o vamos a adentrarnos un poquito sobre lo que es el estado de bienestar. El objetivo de esta progresión, perdón, pues es que podamos identificar las características y los principales elementos que determinan lo que es el estado de bienestar para que podamos pues comprender y también en algún momento explicar cómo es esta política económica, cómo es esta organización en la sociedad, qué marco normativo es el que sigue, también las instituciones y el papel que va a tener el Estado dentro de este modelo económico, ¿no? Y también estas relaciones de poder que surgieron o que estuvieron muy vigentes desde la mitad del siglo XX hasta la década de los años 80. Entonces, bueno, primero vamos a ver, pues, qué es este estado de bienestar. Discúlpenme. El estado de bienestar se va a basar en esta idea de que todos los individuos siempre vamos a depender únicamente de nuestros esfuerzos personales, sino que también vamos a depender de las políticas que se van a ir llevando a cabo en el Estado. En este sentido, pues el gobierno va a intervenir activamente para asegurar pues que todos los ciudadanos, especialmente pues los que se encuentran en situaciones más vulnerables, pues puedan disfrutar de una calidad de vida. Entonces, lo podemos reducir en que va a ser todo, pues todo este conjunto de instituciones públicas que van a ser proveedoras de servicios sociales y que van a ir dirigidos pues justo a promover el bienestar social. Un ejemplo puede ser a lo mejor los hospitales, las escuelas públicas, ¿no? Tras la guerra por ahí de 1939-1945, este es un poquito de contexto histórico, Europa pues quedó destruida, ¿no? Hubo ciudades bombardeadas, industrias paralizadas, hubo millones de muertos y también hubo mucho desempleo. Entonces, pues había un gran riesgo de que se repitieran las condiciones que llevaron a la crisis económica de 1929, que fue pues el desempleo masivo, la pobreza y también el descontento social. Entonces, aquí qué pasó? Pues los gobiernos entendieron que para evitar esta nueva crisis y estas revoluciones sociales, pues debían de intervenir, ¿no? Y intervenir pues en la economía y también buscaban proteger la población. Entonces, de aquí es de donde surge el estado de bienestar, que se inspira en estas ideas economistas de John Maynard Keynes, que bueno, pues él defendía que el Estado debía de estimular justo la economía en los tiempos de crisis. Y un ejemplo de esto, pues fue el Plan Marshall, que se dio en 1948, que fue financiado por Estados Unidos y que con más de 13 millones de dólares, pues apoyó la reconstrucción de Europa y también pues sirvió como esta base, digamos, para crear unos sistemas sociales pues modernos. Entonces, este es un poquito del contexto de lo que es el estado de bienestar. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son estos principales elementos que son parte del estado del bienestar? Bueno, primero tenemos las políticas económicas, ¿no? Que van a ser pues todo este conjunto de medidas o acciones que va a tomar el Estado para poder dirigir y controlar la economía de un país. Entre estos, pues tenemos el impuesto progresivo, que son los ciudadanos con más ingresos que pagan una tasa más alta de impuestos y también la inversión pública, que el Estado pues invierte en infraestructura, en carreteras, en hospitales, en escuelas para poder generar empleo y pues también activar el consumo. Y luego tenemos la organización de la sociedad, que pues va a ser este crecimiento de la clase media, ¿no? Más acceso a la salud, a la educación, a la vivienda. Eh, un ejemplo en México fue durante el Milagro Mexicano. No sé si han escuchado hablar sobre él.
pero fue en 1940, 1970 y fue un momento donde se construyeron muchas escuelas, muchos hospitales, viviendas populares y también se amplió la cobertura a grandes sectores de la población del servicio social, ¿no? Ay, creo que nos... Ah, sí, se está cambiando. Muy bien. Otros de estos principales elementos fueron pues las instituciones. Estas instituciones, pues, ¿qué pasó? Se convirtieron en este pilar que aún existen hoy y que también son base, pues, del bienestar de millones de personas. Entre ellas está el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que bueno, como todos sabemos, atiende a trabajadores del sector privado, a sus familias, y también existe el ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y que este ofrece servicios a trabajadores del sector público, a todos sus pensionados, jubilados y a sus familiares, ¿no? Ambas instituciones, bueno, pues van a ofrecer estos servicios de salud, de seguridad social, de riesgos de trabajo y también todas estas prestaciones como pensiones y se van a dirigir a públicos, solo que cada uno pues se dirige a públicos distintos, ¿no? Y aunque la portabilidad de derechos pues permite que podamos como unificar semanas como cotizadas o fondos de ahorro, para una mejor pensión, pero pues cada uno son independientes, ¿no? Un ejemplo de estas instituciones en México fue la Constitución de 1917, que ya había establecido pues como estos derechos laborales, ¿no? En la etapa del estado del bienestar y pues se consolidaron en instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Y tenemos los marcos normativos, que son estas leyes que se comenzaron a crear, sobre todo leyes laborales que pues iban fortaleciendo los derechos de los trabajadores, como el salario mínimo garantizado, la jornada laboral regulada, la seguridad social, el acceso a la salud y también las pensiones y prestaciones. Y por último, pues tenemos el papel del Estado, ¿no? Aquí, bueno, se convierte en garante de derechos sociales, el Estado que no solo administra, sino que también asegura que pues todos los ciudadanos tengamos salud, educación, empleo y vivienda. También se convierte en regulador económico, controla precios, salarios y producción para evitar crisis. Y por último, se convierte en este proveedor de servicios, ¿no? Construye escuelas, hospitales, viviendas y sistemas de transporte. Aquí vamos a decir que el Estado deja de ser un simple observador y entonces se convierte en el actor principal que va a ir desarrollando la economía y también todo el aspecto social. Y con esto, bueno, también van surgiendo ciertas relaciones de poder, ¿no? Primero, pues el fortalecimiento de sindicatos y de trabajadores. Un sindicato, bueno, va a ser esta organización de trabajadores que se van a unir para, pues, defender y también mejorar sus intereses económicos y sociales. ¿Cómo? Pues negociando con los empleados las condiciones laborales a lo mejor más justas, como los salarios, las prestaciones, y también van a actuar como estos intermediarios entre los empleados y los patrones, representando que pues a los miembros del sindicato para que puedan lograr pues ciertos acuerdos colectivos y también pueden ofrecer capacitación, asistencia legal, entre muchos otros beneficios que pues van a fortalecer a, a los sindicatos y a los trabajadores. Estos sindicatos pues fueron adquiriendo más fuerza porque el Estado reconocía justo su papel como representantes de los trabajadores y no solo como un ente ahí existiendo, ¿no? Y esto pues justo les permitió esta negociación. Ahora, vamos a ver un poquito del auge que tuvo este estado de bienestar. Y entre 1950, 1970, que fueron como los años dorados, ¿no? En 1945 y mediados de los años 70, pues la mayoría de los países industrializados experimentaron justo un crecimiento económico sostenido, las altas tasas de crecimiento económico, la expansión de la clase media, el acceso masivo a educación y salud, la vivienda y empleos estables. Y entonces, pues este momento fue impulsado por la inversión en infraestructura,
la industrialización sustitutiva de importaciones, la estabilidad social y también la estabilidad política que se comenzó a dar, ¿no? Y esto pues logró justo este crecimiento económico anual, que fue un promedio del 6.8%. Luego en México se dio no sé si ha escuchado hablar del milagro mexicano, que ya lo habíamos mencionado al principio de la sesión, y que fue justo este periodo de crecimiento que se dio en México económico, que se extendió aproximadamente de 1954 a 1970, en el cual pues justo el país empezó a experimentar una rápida industrialización y también empezó o comenzó a modernizarse, ¿no? Y que gracias a las políticas del desarrollo estabilizador, perdón, fue que se fue dando esto. Ahora vamos a hablar sobre las crisis o cómo es que empezó a entrar en crisis este estado de bienestar. Pues sí, vamos a decir que muy padre, pues el gobierno nos brindaba todos los servicios a manos llenas, ¿no? Que digo, pues en teoría es parte de su chamba, pero pues esto también trajo muchos problemas. Eh, en 1970, 1980 comienza el fin del modelo clásico, ¿no? El estado de bienestar pues comenzó a debilitarse por muchos factores. La crisis del petróleo de 1973, que el petróleo pues se disparó el precio, ¿no? Y pues esto también encareció la producción y generó inflación pues en todo el mundo, y muchos países que dependían de este petróleo entraron pues en una crisis económica. Luego también pues el estancamiento económico. Se combinó la inflación con el desempleo y esto se le dio el nombre de estanflación, que pues la economía dejó de crecer al ritmo de las décadas anteriores, y pues esto también nos llevó al déficit por el gasto social, pues los estados ya no podían sostener este alto nivel de gasto en salud, educación y subsidios, ¿no? Les decía, dieron todo a manos llenas, pero el dinero se fue sin contemplar las consecuencias. Entonces, pues ya los impuestos ya no alcanzaban para cubrir todos estos gastos, y esto también pues empezó a traer muchas crisis ideológicas y políticas, donde los líderes como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald en Estados Unidos pues comenzaron a impulsar el neoliberalismo. Menos intervención del Estado, algunas privatizaciones y reducción del gasto público. Y esto pues entonces marcó el inicio de este debilitamiento del estado de bienestar, y también pues la transición a estos nuevos modelos económicos que estaban comenzando a surgir, como entre ellos el neoliberalismo, ¿no? Y bueno, ya vimos que en su auge pues el estado de bienestar claro que significó un crecimiento económico muy importante, claro que significó estabilidad política y también una mejora en la calidad de vida de millones de personas. Pero pues también en su crisis mostró que tiene límites, y que sus límites eran pues el gasto social sin control y los choques internacionales, ¿no? Como el petróleo, que pusieron en duda pues la sostenibilidad de este tipo de modelo económico. Y pues esta crisis, como les decía, abrió la puerta a este gran cambio de paradigma económico en los años 80, que es donde entra el neoliberalismo, que vamos a ver, vamos a hablar de este modelo económico más adelante. Entonces, bueno, con esto cerramos esta pequeña introducción a lo que es el estado de bienestar, y tenemos unas preguntas de reflexión de que, ¿qué creen que pasó cuando el Estado ya no pudo sostener tanto gasto social? ¿Qué consecuencias creen ustedes que tuvo para la gente pues común, ¿no? De las comunidades, la sociedad que vivía bajo este modelo. ¿Y por qué creen que después de una guerra es tan importante que el Estado comience a intervenir más en la economía de su país? Estas preguntas se las llevan de reflexión. Pueden escribirlas en el chat, pueden mandarme un mensaje con lo que ustedes creen de este de estas preguntas. Y con eso pasamos entonces ahora sí a la segunda progresión, que es el Estado mexicano del siglo XXI. Y el objetivo de esta progresión, perdón, pues es que
logren explicar las características del Estado mexicano del siglo XXI y todas estas y cómo están relacionadas con el bienestar, la satisfacción de necesidades, ya sean materiales y afectivas, incluidas las relaciones hombre-naturaleza, y que podamos identificar qué impactos o repercusiones pues tienen estas. Aquí vamos a reflexionar y preguntémonos qué servicios creen que nos debe de garantizar el Estado a toda la población, ¿no? Muchos de los servicios que hoy usamos en México, como el IMSS, la educación pública o los programas de vivienda, pues tienen relación justo con el modelo del estado de bienestar, ¿no? Pero vamos a ver pues cómo está en la actualidad. Primero vamos a ver esa transformación del Estado mexicano a finales del siglo XX. Y vamos a pasar justo el cambio del Estado benefactor al Estado neoliberal, ¿no? Sucedió esta crisis del estado de bienestar y durante gran parte del siglo XX, especialmente entre 1940 y 1970, pues hablábamos, ¿no? De que México funcionó bajo este modelo de estado benefactor, pero donde pues el estado era el motor de la economía, invertía y todas estas temas que ya revisamos, y que esto pues permitió este crecimiento económico que llamamos el milagro mexicano. Sin embargo, pues cuando empezó este modelo a desgastarse y colapsó en los años 80, pues con la crisis se pasó en México a un modelo de Estado neoliberal que, ¿por qué se va a caracterizar? Por menor intervención estatal en la economía, por la privatización de empresas públicas, por la apertura al comercio internacional y también pues por la reducción del gasto social. Entonces, bueno, el neoliberalismo es esta doctrina política y también económica capitalista que aboga por la no intervención del Estado en la economía, en la promoción de la propiedad privada, en la liberación de los mercados, en la privatización de empresas y también de los servicios públicos. Y la apertura también pues al comercio y al capital extranjero, ¿no? Se caracteriza por la búsqueda justo de toda esta eficiencia económica a través del mercado libre, y aunque a menudo se asocia un poquito con ay, se me fue la palabra, con la desregularización, perdón, pues también va relacionado con la desigualdad y a lo mejor con el poco empleo que se pueda llegar a dar. Entonces, bueno, con el adelgazamiento del Estado, se va a referir a toda esta reducción del tamaño y de las funciones de un gobierno, que a menudo pues se va dando a través de recortes en el gasto público, en las prestaciones de servicios, y esto es lo que buscaba este nuevo modelo económico. Entonces, ¿qué transformaciones se fueron dando en el Estado y qué efectos tuvo? Pues bueno, fue este adelgazamiento que ya vimos que es como la menor, cuando se va dando esta menos intervención, y fue a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y fue la venta de empresas públicas, la reducción de alguna, pues de la intervención directa, la apertura comercial y también la apertura financiera. Uno de los efectos que trajo este adelgazamiento, pues fue que el Estado comenzó a disponer de menos instrumentos directos para el empleo y también para los servicios. Entonces, pues quedaba más espacio para la iniciativa privada. Y esta, bueno, se fue dando a partir de la crisis de la deuda de 1982 y las políticas posteriores, ¿no? México comenzó a impulsar justo estas ventas de empresas públicas y redujo la intervención directa de algunos sectores para que pudiera atraer inversión privada y también poder reducir ciertos déficits que se tenían. Esta política pues se intensificó a finales de los 80 y a principios de los 90 porque, ¿y por qué importa o por qué es tan relevante? Bueno, pues porque al privatizar, el Estado delegó funciones productivas y en muchos casos dejó los servicios de regulación y control de nuevos actores privados, ¿no? Entonces, pues esto comenzó a limitar justo la capacidad que tenía el Estado, pues para poder usar empresas públicas como herramientas de empleo y de redistribución en su país. Algunas políticas sociales de progreso oportunistas prosperan a los cambios recientes, ¿no? El diseño de las
transferencias condicionadas como la educación, la salud, que se convirtieron en una política social emblemática, que sin embargo, estos cambios administrativos y estos recortes de presupuesto, pues en diferentes momentos han modificado su alcance y también su cobertura, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, el sistema de salud o el seguro popular, que ahora se llama INSABI, y las ciertas tensiones que pudo generar, ¿no? El diseño, surgió este cambio en 2003, 2004 y fue donde amplió la cobertura a sectores no afiliados al Seguro Social, pero pues enfrentó también ciertos problemas de financiamiento y también de gestión. La creación del INSABI, o sea, cuando se cambió el Seguro Popular por el INSABI, justo buscó sustituirlo y generó controversia sobre pues qué coberturas o qué tan efectiva va a ser la cobertura de este servicio y también pues se cuestionó mucho esta transición administrativa, ¿no? Otras de las transformaciones del Estado y los efectos que tuvieron pues fueron el bienestar y las necesidades sociales. El Estado pues ya no garantizaba plenamente la salud, ya no garantizaba la educación, el empleo ni la vivienda. El, a partir de los años 80 que el gasto social disminuyó y que afectó como esta cobertura. En temas de salud, pues aunque existían o existen instituciones, perdón, como el IMSS, el ISSSTE, el Seguro Popular, que ahora es el INSABI, pues aún así millones de personas no tienen acceso a atención médica de calidad, ¿no? En temas de educación, pues la cobertura ha aumentado, pero persisten estos problemas de deserción, de desigualdad entre zonas rurales y urbanas y pues también la falta de infraestructura, ¿no? O la mala condición de las que sí, de las que ya están vigentes. En el empleo, pues el Estado dejó de ser un generador principal de trabajo y hay muchos empleos pues precarios, sin prestaciones ni seguridad social. En temas de vivienda también pues eh, todas estas irregularidades, las autoconstrucciones y también el crecimiento sin planeación urbana adecuada, ¿no? Que vemos que, sobre todo en este temporal de lluvias, cuántas colonias que se ven muy afectadas porque justo no hubo planeación al momento de crearlas. Se crean los créditos a través de Infonavit y muchas personas pues terminan con sus casas hasta inundadas, ¿no? Luego también tenemos uno de los cambios que se fueron generando fueron los programas sociales que comenzaron a ayudar, pero que no resuelven en teoría pues la pobreza estructural que ya existe, ¿no? Un ejemplo, tenemos Progresa de 1997, que luego fue Oportunidades en 2002 y en 2014 se dio Prospera y actualmente pues las becas de Benito Juárez o todas las pensiones para adultos mayores. Y que estos, bueno, pues son apoyos que sí son importantes y que sí pueden ayudar a cierto sector de la población, pero pues no atacan la causa de fondo. Persisten las desigualdades, la falta de empleo digno y toda esta precariedad laboral también. Luego, otro de las transformaciones del Estado y otros efectos, pues fueron la migración interna y hacia Estados Unidos como estrategia de sobrevivencia, ¿no? La migración interna, a lo mejor del campo a las ciudades en busca de mejores oportunidades o de ciudad a ciudad. Y pues como sabemos, la migración internacional, ¿no? En millones de mexicanos que emigran a Estados Unidos cada año, pues en busca de mejores oportunidades. Y que esto también sí ha traído cambios como las remesas, que se han convertido en muchas situaciones, pues en la principal fuente de ingresos para muchas familias, ¿no? En 2022 se superaron los 58,000 millones de dólares en remesas. Entonces, pues, sí es un cambio importante. También el crecimiento de la economía informal, al no encontrar empleo formal, pues millones de personas se integran a la economía informal, como a la venta ambulante, al comercio en tianguis o a trabajos sin prestaciones. También hubo cambios en la organización de la sociedad, ¿no? El crecimiento de la pobreza. Según el CONABEL, pues más del 40% de la población vive en situación de pobreza, ¿no?
con carencias, con educación, alimentación, salud o con vivienda. Y esta pobreza pues se ve concentrada en zonas rurales o en zonas indígenas. También la desigualdad social y económica. El 10% más rico se concentra más del 60% de la riqueza nacional. Mientras tanto, pues millones de personas sobreviven solamente con los ingresos mínimos o en pobreza extrema y pues esto va generando un contraste visible en las ciudades que se encuentran zonas de lujo, ¿no? Junto a colonias pues muy marginadas. Y también en temas de inseguridad y violencia, pues la falta de oportunidades laborales y también educativas, claro que van de la mano y están relacionadas con el crecimiento de la delincuencia organizada. Es más fácil para un niño dejar la escuela y meterse a lo mejor a vender drogas porque gana dinero fácil y rápido sin medir las consecuencias. El narcotráfico y la violencia pues han cobrado cientos de miles de vidas desde los años 2000 y esto pues también claro que genera miedo, desplazamiento forzado y debilitamiento del tejido social y también los nuevos movimientos sociales, ¿no? Como el feminismo, el ambientalismo, los derechos indígenas, los derechos LGBT. Otra de las transformaciones, bueno, pues es la relación que va teniendo el hombre con la naturaleza. En primera, pues el aumento de la degradación ambiental, la deforestación extrema, ¿no? Más de 250,000 hectáreas de bosques y de selvas se van perdiendo cada año por la construcción de nuevas empresas, de nuevas comunidades, también la contaminación del agua y los ríos, ¿no? Afectados por descargas industriales y también urbanas. La sobreexplotación de los recursos naturales y pues la sobrecarga que se va dando a los suelos agrícolas que se encuentran fértiles. Muchos impactos que se van dando en el cambio climático, también toda esta expansión que se da de los proyectos para extraer recursos naturales y también pues el desarrollo económico con el deterioro ambiental, ¿no? Por construir a lo mejor viviendas, por seguir construyendo empresas, se van agotando los recursos naturales. Muy bien. Entonces, con esto, pues nos podemos dar cuenta de que también, pues, el Estado va a enfrentar justo el reto, pues, de conciliar el desarrollo con sostenibilidad. Y, pues, estos son algunos de los cambios que ha traído. Con esto llegamos al final de la sesión. Tenemos este semáforo del aprendizaje para que puedan identificar un poquito, pues, cómo se sintieron con la sesión. Si ustedes lo ponen rojo es porque no entendieron nada, si lo ponen amarillo es porque comprendieron el tema, pero quedaron algunas dudas, y verde es que lo comprendieron todo. Si tienen alguna duda, les quedó algo ahí rezagado que no hayan entendido, pues recuerden que en la plataforma tenemos los recursos para reforzar toda la información que revisamos. Y pues se pueden acercar conmigo, me pueden mandar un mensaje en la plataforma y con todo el gusto resolvemos dudas, podemos agendar una sesión. También con sus actividades, pues se les da una retroalimentación. Que hablando de actividades, estas son las actividades que tenemos para la semana. Tenemos, ay, perdón, dejé de presentarles. Tenemos la progresión 1, que es un pequeño cuestionario y un foro donde tenemos que reflexionar sobre el estado de bienestar. Y en la actividad 2, pues, es una actividad sobre el Estado mexicano del siglo XXI. Sí, eso es todo lo que tenemos para esta semana. Recordarles la recomendación que se les dio al principio, ¿no? Hay que hacer nuestras actividades con tiempo, no dejemos todo para el final. Tenemos otras materias, se nos van juntando actividades, entonces pues qué mejor que hacerlo todo desde un principio y con tiempo para no sentirnos presionados. Y bueno, pues con eso llegamos al fin de la sesión. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.